Buenos días, hoy vamos a hablar sobre cómo identificar las fuentes de información verídicas. Las fuentes de información son todos aquellos materiales que podemos consultar para resolver dudas, que nos ofrecen datos actualizados o bien históricos o que nos dan referencia de la realidad. Las podemos encontrar de forma digital o impresa, pero también pueden construir parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Hace unos 30 años no se pensaba que existiría el Internet, por lo que solo existía la información en libros. Hasta que llegó el Internet, se empezaron a crear fuentes de información en ella que facilitaron la divulgación de ideas y pensamientos. Las fuentes de información se clasifican por primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias contienen información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual. Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción o reorganización que se refiere a documentos primarios originales. Las terciarias son los repertorios de algún tema. Ya que tenemos la fuente, tenemos que verificar si la información dada es correcta. Para esto usamos los siguientes pasos. Número 1. El documento está firmado por un autor o responsable. Número 2. Presenta referencias de consulta que ocupó para su escrito. Número 3. Las referencias deben de estar citadas por formato APA o algún otro formato. Número 4. Fecha de última actualización en el caso de textos digitales. Número 5. Presenta el propósito del contenido. Número 6. Presenta gráficos o imágenes. Número 7. La información se presenta sin errores ortográficos. Número 8. Presentan hipertextos en el caso de textos digitales. Número 9. Presenta hipervínculos en el caso de textos digitales. Número 10. Presenta datos o información del autor. Al verificar que es confiable y contiene todos estos elementos o la mayoría, podemos empezar a redactar. En el caso de querer citar lo leído en la referencia, existen 3 tipos de citas, que son cita textual, que da énfasis de la información y se pone entre paréntesis el autor de esta y el año de publicación. La cita referencial da un mayor énfasis al autor del texto, mayormente escrito al principio de este. Por último, pero no menos importante, está la cita parafraseada. Se escribe redactando el texto leído con tus propias palabras. Además, como en la cita textual, se pone entre paréntesis el autor de esta y el año de publicación. Como último paso, se insertan las referencias. Para escribirlas se utiliza cierto orden. Se escribe primero el apellido paterno del autor, la inicial de su nombre, seguido el año de impresa, después el título del libro en cursiva, la edición indicándola con ed, punto, y a partir de la segunda. Después el país donde se editó el libro y por último la editorial que lo publica. Y así pueden estar seguros de que cada una de las fuentes de donde recolectan su información es 100% confiable y aparte citarlas de la manera en que se debe. Ejemplos de citas textuales. Número 1. Como podemos constatar en las investigaciones de Foucault, entre paréntesis 2001, la noción de la locura forma parte integral de la razón, dado que, entre comillas, no existe civilización sin locura, entre paréntesis, página 45. Número 2. Además, entre paréntesis, el consumo cultural en América Latina alcanza su grado máximo en relación con el flujo de discursos políticos y mercantiles, y no, como en Europa, articulado a partir de los Estados Unidos. Entre paréntesis, Jorrinsky, 2015, página 8. Número 3. Conviene, en ese sentido, acudir al psicoanálisis. Entre comillas, la doctrina del ser se manifiesta a raíz de la introyección del lenguaje en el individuo. Entre paréntesis, Tournier, 2000, página 13. Número 4. Así lo afirma en su prólogo a la obra Elena Vinelli, cuando afirma que, entre comillas, es la construcción sociocultural de los géneros la que viene y diferencia la subjetividad femenina de la masculina. Entre paréntesis 2000, página 5.
Cierro paréntesis, dándonos a entender el semblante feminista que subyace a la novela de Sara Gallardo. Y el último ejemplo, no de esperarse entonces mucho más de estas investigaciones, excepto, entre comillas, el breve descanso de dar con la verdad insospechada. Cierro comillas, como lo afirma Evers, entre paréntesis 2005, página 2, en su célebre diario de investigaciones. Algunos ejemplos de fuentes primarias pueden ser libros, cartas, entrevistas, autobiografías, diarios o revistas de la época. Igual manuscritos, discursos, fotografías, grabaciones de audio, grabaciones de video, películas de la época, noticias, tesis, informes e incluso mapas. Un crítico cultural, crítico gastronómico, enciclopedia, análisis de una encuesta, conclusiones de una muestra de laboratorio, descifración de un jeroglífico, reseña de un libro e interpretación de un cuadro. Y para finalizar, algunos ejemplos de fuentes terciarias pueden ser índices, directorios, guías, bibliografías y catálogos. Muchísimas gracias por su atención.